Nadie nos dio instrucciones. ¿Les parecía mal que un juez hablara a la prensa? Soy muy respetuoso con la prensa, pero lo que nunca me ha gustado es la manipulación. Hay cantidad de noticias que surgen y pueden ser radicalmente falsas. Tienes que hacer que el país deje de informar en esta línea. Digo, ¿cómo? El mundo de la comunicación transcurre por unos lugares muy peligrosos, que es el mundo del poder. Doy por hecho que la crítica es buena, aunque sea la más ácida posible. ¿De qué hablamos los jueces? Pues hombre, los jueces hablábamos de lo que nos pasaba, ¿no? De lo que estábamos viviendo, de lo que teníamos en nuestro despacho, de lo que teníamos con los compañeros, ¿no? Pero yo recuerdo muy bien la época cuando yo llego a los juzgados de la Plaza Castilla y empiezo a plantear el tema de que lo que pasaba allí con todo lo que se cobraba, con todos los cobros ilegales y tal. Claro, el país fue mi apertura, ¿no? Lo primero que hacíamos era acudir al kiosco y con los exiguos fondos que en mi caso teníamos como estudiantes de universidad, lo comprábamos y lo comentábamos. Era un instrumento de conversación, nos abría una ventana que no estábamos acostumbrados todavía a tener, ¿no? Yo recuerdo todo lo que fue el inicio desde el punto de vista judicial, que curiosamente sin que ninguno de los jueces y juezas nos pusiéramos de acuerdo, pero empezamos todos a tomar conciencia de lo que había y de que había que cambiar. Claro, y además yo no sé si tú piensas, pero yo creo que el país nos iluminó. Es decir, porque el país empezó a decir hay jueces diferentes, ¿sí? Hay jueces que están intentando cambiar, y fue importantísimo porque realmente éramos menos los jueces innovadores que los jueces conservadores. Además hay que recordar que la judicatura entera, la judicatura del franquismo, pasó a ser la judicatura oficial y nosotros, por tanto, los que no teníamos ninguna identificación con el franquismo, tú directamente por tus ideas y yo por mi historia y mis ideas, ¿no? Necesitábamos que alguien dijera, señores, que este es el futuro, que necesitamos estos jueces. Nos ayudaron. Fuimos la primera promoción de la Constitución, por tanto no nos vimos forzados a tener que decidir si jurábamos fidelidad a los principios del movimiento nacional o no. Y sí, yo recuerdo que lo que hablábamos los jueces en aquella época, cuando entramos, es que nadie nos dio instrucciones, porque la escuela judicial que tuvimos duró mes y medio y nos lanzaron a los distintos juzgados para que nos buscáramos la vida. Fue fundamentalmente un altavoz para una justicia renovadora, eso está claro, ¿no? Porque además, como dices tú, había ese peso de esa justicia tradicional que no les gustábamos nada, nos aceptaban, porque yo me acuerdo una vez que me decían, tú, déjate de salir en la prensa, les parecía mal, entonces parecía mal que un juez hablara a la prensa. Y yo no sé si te acuerdas en la escuela judicial que hubo alguien que un día nos dio unas instrucciones diciendo que los jueces no podíamos hablar con nadie en los pueblos, que decía que había que pasear siempre solo. Bueno, y claro, chocaba lo que nosotros estábamos intentando que surgiera otra idea y surgía, ¿no? Es que había una sensación de que, aunque siempre se ha dicho desde el Partido Popular, y yo no lo discuto, de que no tiene nada que ver con lo que era Alianza Popular y los restos del franquismo, pero bueno, hay un pozo ideológico ahí que parecía como que las fuerzas de izquierda entraran en el Parlamento, ganaran unas elecciones y que varias veces fuese así, como que estaban usurpando un espacio que no les correspondía. Luego lo que ocurre es que también el desarrollo de esas propias fuerzas de izquierda fue degenerando y nos llevaron a situaciones también absolutamente kafkianas y muy delicadas que nos obligaron de nuevo desde el ámbito de la Administración de Justicia
a tomar algunas Por decisiones, supuesto. iniciativas muy, muy complicadas, ¿no? La cuestión de si el país ha sido bueno o malo conmigo o con otras personas, yo es que he procurado ni analizarlo. Es decir, yo soy muy respetuoso con la prensa, pero también soy muy belicoso con respecto de algún tipo de prensa, ¿no? Es decir, doy por hecho que la crítica es buena, aunque sea la más ácida posible. Y al final, asumir que es una posición y que tenemos el cargo de servidor público y que somos objeto de crítica o de admiración. Lo que nunca me ha gustado es la manipulación. Es decir, cuando yo he visto que se ha podido manipular una noticia o dar un sesgo determinado en función del interés político que había en ese momento, no me ha gustado. Y eso en algún momento con el país ocurrió. Si vemos todos estos años del periódico El País y la historia de España, pues yo creo que hubo un momento en el que el país apostó por el cambio, por la modernidad, y después pues el país dejó de apostar por la modernidad y se hizo más conservador, creció, se hizo más mayor, se hizo, digamos... Y junto con eso la democracia española pues empezó a burocratizarse, a no ser viva, a no ser la democracia que los españoles queríamos y bueno, pues han pasado muchas cosas, ¿no? Dando un salto hacia adelante se produjo todos los procesos en contra mía y demás a partir del 2009-2010. Lo curioso es que el país se posicionó en una línea de defensa de la independencia judicial y del hacer que yo había desarrollado, y a mí me llegaban mensajes desde el propio Consejo y desde otras órbitas judiciales de decir: tienes que hacer que el país deje de informar en esta línea. Digo, ¿cómo? Sí, ¿Cómo? No, pero fíjate lo terrible que es decir, pero este es un país libre, que escriba lo que quiera. Cuando me ha golpeado, ok, ahora que defiende tal, pero ¿por qué? O sea, era la mentalidad de decir que no escriba, pero no se referían a los demás periódicos. Claro, porque que el país cambie de línea. Claro, porque tenía una importancia, desde luego, esencial y sobre todo, digamos, en los sectores más vinculados a una izquierda política, aunque fuera una izquierda política amplia, ¿no? Porque también es verdad que el ABC, por otra parte, cuestionaba también esos mismos efectos en los otros sectores, ¿no? Yo lo digo porque como allí en el Consejo pues estábamos representados unos y otros, ¿no? Pues se veía lo que significaba. No, pero yo me acuerdo con el ABC, que era curioso porque en una ocasión me dice Ansón, dice: yo le respeto a usted mucho. Y digo: ¿por qué? Dice: porque ha aguantado usted 6 portadas del ABC. Y yo le dije, digo, no han sido 6, han sido 8. Digo, y supongo que no serán las únicas, ¿no? Yo creo sinceramente que el mundo de la comunicación transcurre por unos lugares muy peligrosos, que es el mundo del poder político, el poder económico. Entonces, sí, pero ahí yo creo que hay que diferenciar, efectivamente. Es decir, una cosa es la corporación económica que obedece a unos intereses económicos y otra cosa es el ejercicio, como tú bien sabes, de lo que es la profesión periodista. Yo tengo que decir que en mis investigaciones de crimen organizado, de narcotráfico, de terrorismo, de crímenes de Estado y demás, me ha ayudado en muchas ocasiones el periodismo de profesionales que han seguido la noticia, que han indagado, que han llegado a puntos donde probablemente era muy difícil llegar y después eso se ha hecho notorio y ha producido un beneficio para la investigación. Lo que ocurre es que yo creo que nos falta por definir cómo engarzar y cómo hacerlo para que funcione ese área
de una investigación penal que tiene que ser reservada con el derecho a la información y al acceso a la misma que exige que tenga actualidad, ¿no? Yo creo que estamos viviendo en estas épocas un final de una época que ha sido muy grandiosa, que ha sido cómo los medios de comunicación han posibilitado el ejercicio también de la independencia judicial, ¿no? Porque el concepto de la independencia judicial era inexistente en el franquismo, es decir, era un concepto que no tenía entidad, ¿no? Y yo creo que la Nueva Prensa y El País lo sacó a relucir, ¿no? Y luego, es verdad, estamos en un momento, yo creo, algunos hablan de segunda transición en lo político, y yo digo que estamos ya desde hace unos años en una transición en lo que es los mass media, todo el tema mediático, los medios de comunicación, la evolución de los mismos, y eso es muy, muy complicado porque obligaría teóricamente a una mayor preparación de quien emite esa información, porque no hay ese proceso reflexivo. Pero previo. ¿Sabes qué pasa? Que es que ahora emite cualquiera. Y entonces llega un momento en el que ya no hay control. Es tremendo, pero no hay control. Hay cantidad de noticias que surgen y pueden ser radicalmente falsas. Entonces, estamos viviendo un momento muy, muy especial en esa materia, ¿no? Que además yo creo que coincide. Me decían hoy en una encuesta, creo que han hecho que algo así como de cada 4 jóvenes, 3 están en contra de los políticos o desconfían de los políticos, ¿no? Pero si vemos el lado positivo, es decir, el lado positivo de los medios de comunicación para traernos a presente y de inmediatez absoluta lo que está ocurriendo en el lugar más recóndito del mundo. El impacto de esa información genera una dinámica política, jurídica, social, que es muy fuerte. Eso ha sido grandioso. Lo que ocurre es que los medios de comunicación ahora es todo el mundo, porque como tú bien dices, pues es una persona que hace un tuit, que dice, no sé, yo creo que es una revolución maravillosa, nueva, que empodera muchísimo a todos los ciudadanos, nos hace a todos más protagonistas, más poderosos, pero eso mismo rompe las costuras de las instituciones, rompe las costuras de lo que hasta ahora estábamos habituados.